Bienvenidas a todas y todos a una nueva cápsula de entrevistas con nuestros expertos de Junji. Como lo saben, durante todo el mes de agosto hemos abordado los derechos de las niñas y los niños, porque no solamente es el mes de la infancia, sino que también durante este mes se cumplieron los 30 años desde que Chile ratificó la Convención de Derechos de las Niñas y los Niños. Y hoy día queremos abordar otro tema interesante, que es ¿cómo entendemos el interés superior de niñas y niñas desde un enfoque de derecho para seguir en la línea de esta conversación? Y el día de hoy me acompaña desde el otro lado de la pantalla y desde el otro lado del país Javier Cortés. Él es trabajador social y además es profesional de la Subdirección de Calidad Educativa de la región de Atacama. Javier, te enviamos un abrazo y por supuesto te agradezco que estés el día de hoy junto a nosotros. Hola, bienvenida. Buenos días, Beatriz. Efectivamente, un saludo para ti y para la familia que hoy día nos acompaña, principalmente los niños y las niñas, que son el centro de nuestro quehacer institucional también. Un gusto de estar en esta entrevista, refiriéndome a un tema tan relevante como es el interés superior del niño y la niña. Así es, Javier, agradecerte por supuesto y agradecer a todas las educadoras, los equipos y las familias que se conectan en este momento a través de nuestra red social de Facebook. Agradecemos por supuesto sus interacciones y la retroalimentación que nos dan a través de los comentarios. Javier, para partir, tengo aquí ya la pauta de pregunta. Preguntarte a qué nos referimos específicamente cuando hablamos sobre el interés superior del niño, sobre todo ese término, interés superior del niño, y cuál es el rol que tiene la institución en los procesos educativos de niños y niñas basados en sus derechos. Y en ese sentido, después te lo quiero enganchar con otra pregunta, pero partamos con eso. ¿Qué significa el interés superior del niño? Bueno, Beatriz, el interés superior del niño, antes de iniciar de conversar qué vamos a entender hoy día o cómo lo vamos a abordar, me gustaría precisar que el interés superior del niño es uno de los 4 principios de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas. Es decir, como también lo es la no discriminación, el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, y la participación inicial. Es decir, estos 4 principios sustentan lo que son la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, a su vez. También cuando hablamos de interés superior del niño, hablamos de un principio, de una norma de procedimiento, y otorga al niño el derecho a que se considere de alguna manera en las medidas o decisiones que tome tanto organismos públicos como organismos privados, en función de que cada acción que se determine, pongamos en el centro el interés superior del niño y la niña. Es decir, cómo de alguna u otra manera vamos a ir distinguiendo que estas acciones, como recién los mencionaba, o estas actividades, tengamos siempre de alguna manera presente al niño y la niña en todo lo que conlleva en este quehacer, ya sea desde los organismos públicos como privados también. Javier, porque tengo la sensación de que antes a lo mejor había una mirada mucho más adultista en este sentido, ¿no? Que era todo desde la mirada del adulto, pero no sé si a lo mejor se tomaba tan en cuenta la opinión del niño y la niña, en lo que tú nos estabas comentando. Sí, efectivamente hemos ido transitando como país paulatinamente respecto a los derechos de los niños y las niñas. No debemos olvidar que ya llevamos 30 años de la convención, en noviembre se cumplen 30 años, por ende hoy día el tema de los derechos de los niños y las niñas es un tema cultural, o sea que es necesario ir cambiando estos paradigmas de los malos tratos para ir avanzando a una cultura bien tratante. Y eso de alguna manera nos lleva a poner nuevamente en el centro, como lo dije anteriormente, a los niños y las niñas, pero que efectivamente este interés superior pueda ir avanzando paulatinamente desde el rol principalmente de los adultos, de quienes conformamos, o ya sea o estas instituciones públicas, o también en el interior más en el ámbito familiar también. Ese concepto es muy interesante, ambientes bien tratantes, porque en el fondo colocamos al niño y la niña en el centro de estos derechos, pero también tiene que ser en ambientes bien tratantes, y eso es un término que se aborda mucho en Junji. Sí, efectivamente es un término que está anexado de alguna u otra manera cuando hablamos... Ya es parte de nuestro vocabulario, claro, ya.
No, y cuando también hablamos del concepto de educación de calidad, es decir, cuando está inserta la calidad, tendríamos que tener, más allá, Beatriz, desde la infraestructura, desde la dotación de personal, desde cómo se desenvuelve esta práctica educativa al interior de las aulas, es súper importante tener en el centro esta ambientación, este espacio educativo, que sea un espacio educativo bien tratante, de alguna manera. Y no debemos olvidar que el objetivo del interés superior del niño es garantizar de alguna u otra manera que los derechos de los niños y las niñas se ejecuten de forma plena y que sea efectivo el ejercicio de sus derechos. Es decir, nosotros como adultos, como garantes de derechos de los niños y niñas, de alguna manera debemos de resguardar que todos los derechos que están insertos en esta convención sean de alguna manera resguardados y validados para estos niños y estas niñas, porque de alguna u otra manera estos niños y estas niñas no pueden defender sus derechos, dado que en la medida que van desarrollándose en esta trayectoria de vida, van paulatinamente adquiriendo herramientas para defender sus derechos. Entonces es ahí donde el adulto cumple un rol súper fundamental respecto de cómo lo vamos a desarrollar, cómo vamos a trabajar con estos niños y estas niñas, principalmente en el rol que nos compete hoy día como institución, al interior de las aulas, al interior de las interacciones que pudieran tener estos niños y estas niñas, ya sea con los adultos que están de alguna manera entregando educación a estos niños. Javier, ahí complementar lo que dices tú, el rol del adulto es muy importante, entonces quizás hablarle también a las educadoras, porque el rol de la educadora y la técnica y en realidad todas las personas que componen el equipo educativo de Junji es muy importante para garantizar estos derechos, sobre todo, por ejemplo, el derecho a la educación, el estar en ambientes bien tratantes. Sí, efectivamente la institución ha ido también avanzando significativamente en poder de alguna manera ir desarrollando competencias en los agentes educativos, donde le entreguen herramientas. Se ha trabajado en estos últimos años mucho el concepto de la respuesta sensible, de estar atento a las necesidades de estos niños y estas niñas. El concepto de apego se ha ido instaurando de manera significativa en el quehacer institucional, en cómo vamos relevando de alguna manera estas interacciones que se dan, estas interacciones diádicas o bien colectivas que se dan al interior de las aulas, de estos adultos que deben tener ciertas herramientas necesarias para interactuar de manera adecuada con estos niños y niñas y que les permita a este niño y niña una seguridad, de alguna manera explorar este espacio educativo donde pueda desenvolverse de manera óptima y que de alguna forma esto les permita ir adquiriendo aprendizaje, que es lo que busca la institución, sobre todo, ir instaurando aprendizajes significativos y relevantes, como los mandata también las bases curriculares para el desarrollo pleno de este niño y esta niña a través de una integridad física, psicológica, moral, y sobre todo relevando la dignidad de este niño, porque no debemos olvidar que este niño también es un ser humano, o sea, de alguna manera primero se implementan los derechos de los niños y las niñas, pero luego también aparecen estos derechos de los niños y las niñas, disculpa, primero se implementan los derechos humanos y luego se implementan estos derechos de los niños y niñas el año 89 y se ratifica en el año 90 por nuestro país. Javier, qué buen término es el que dices tú, o sea, finalmente es entregarle dignidad a las personas desde el momento que nacen y desde los primeros años de vida, porque como lo hemos dicho siempre, los primeros meses y los primeros años de vida finalmente son los que logran impactar en el desarrollo de toda persona. Y Javier, ahí me gustaría sacarte un poquito de la pauta de preguntas que tenemos. ¿Cómo se trabaja esto a nivel regional? ¿Cómo lo trabajan ustedes con los equipos? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, contarte que nosotros como región hemos ido avanzando también en estos conceptos, en instaurar estos conceptos, en la promoción principalmente de derechos de niños y niñas. Contarte que como institución también venimos hablando ya más formalmente de la promoción de derechos del año 2007, donde la institución implementa una política de ambiente bien tratante, implementa
un procedimiento de actuación ante una vulneración de derechos, de maltrato infantil, pero hoy día me quiero centrar bajo la interrogante que tú me planteas desde el ámbito de la promoción. Es decir, hemos ido avanzando, hemos tenido experiencias súper significativas respecto de la promoción de derechos. Se hace muy necesario hoy día, el año pasado, contarte, hicimos talleres con familia, experiencias súper significativas para la familia. Hoy día, Beatriz, me gustaría traer a colación un concepto que en algún momento escuché, que nos invita de alguna manera que dice así como, a los adultos no debemos pedir lo que no les han enseñado. Entonces, de alguna manera, hoy día, con esto de ser una cultura que en algún momento se ha significado o ha trascendido desde el ámbito de los malos tratos, hoy día es súper importante también centrar la mirada en esta familia, pero no en esta familia mirada desde una mirada punitiva, sino que desde ir acompañando a estas familias que tal vez hoy día o han ido cometiendo errores en el desarrollo de su crianza, y es súper importante como institución y como región el ir acompañando a estas familias, el ir trabajando temáticas que muchas veces son trabajadas por muchas otras instituciones, pero sí también cuando hablamos de una situación de vulneración de derechos, dejamos de lado de alguna manera a esta familia, que es importante acompañarla, porque obviamente los niños y las niñas van a estar mejor resguardados de alguna manera por su familia, pero si no es posible este desarrollo, yo soy de la idea que es necesario implementar 100% todas las posibilidades de acompañamiento a la familia para que esta familia pueda de alguna manera cambiar sus formas de crianza. Pero con esto señalar que hemos ido avanzando en la promoción, hemos trabajado con las agentes educativas, ya sean educadoras, técnicas en promoción de derechos, en temáticas como tan significativas como el apego, como la respuesta sensible, la mentalización, que son conceptos que se han ido acuñando en la institución a medida que hemos ido avanzando en estos procesos de la promoción de derechos de los niños. Javier, tomo tus palabras, como dices tú, finalmente eso es una red de personas, también de institución que finalmente tienen que trabajar para que primen los derechos de las niñas y los niños, y ahí tú mencionabas un elemento muy importante que es el trabajo que se hace con la familia. Ustedes lo hacen, bueno, en este momento lo están haciendo a distancia a raíz de la pandemia, y en ese sentido, para ir finalizando, la familia es un agente muy importante en la promoción de los derechos de las niñas y los niños. ¿Cómo hacerlo durante este tiempo de pandemia? Los niños y las niñas no están asistiendo a los jardines infantiles por razones obvias de seguridad y también de protocolos de salud. ¿Cómo hacerlo? Si en este momento no está mirando una mamá, un papá, un abuelito, algún adulto responsable, ¿cómo yo puedo promover estos derechos de las niñas y los niños en mi casa, en el hogar? Ya, mira, Beatriz, es súper importante tener en cuenta que durante todos estos meses, durante este mes, disculpa, la institución se ha centrado, se ha focalizado en relevar los derechos de los niños y las niñas. Pero también es importante ver a este adulto quien debe garantizar los derechos de estas niñas y estos niños. Es decir, como lo hemos planteado anteriormente, es súper importante el poder, hoy en día, respecto de la situación que estamos viviendo como la pandemia que nos ha afectado tanto a nivel mundial como país, las rutinas se han cambiado, hay un cansancio, se Es puede un presentar desafío a una todo nivel. preocupación, hay otras preocupaciones, como decían también anteriormente, hay síntomas de alguna manera que pueden darnos rasgos de alguna situación de estrés. Por ende, hoy día es súper importante relevar este rol también del adulto, que este adulto en la institución también hemos ido instaurando un concepto que se llama cuidar a los que cuidan. Es decir, de alguna manera, Muy este importante. adulto tiene que estar bien para que entregue de alguna manera y para que garantice de alguna manera
estos derechos de los niños y las niñas. Como si este adulto está en condiciones que ni siquiera puede atenderse a sí mismo, poco va a tener las capacidades de atender a un otro. Entonces, ante eso, hoy día, en primer lugar, lo que yo pudiese orientar o sugerir a las familias es un aspecto de autocuidado. Es necesario que hoy día nosotros, que estamos ejerciendo el rol de padres, el rol de crianza, tengamos espacios de autocuidado, tengamos espacios para nosotros. Si bien es importante estar en el centro y tener siempre en el centro a los niños y niñas, pero vuelvo a insistir, si este adulto no está en condiciones de entregar una educación, un proceso de contención adecuada, un proceso de una respuesta sensible adecuada, todo lo que hemos dicho durante este mes y la promoción de derechos se vuelve nada, porque en realidad es un proceso que depende de los adultos y eso es súper importante. Qué interesante, Javier, lo que nos has dicho, porque como decías tú, cuidar a quienes cuidan, porque entendemos que todos los adultos están pasando por procesos que son muy estresantes, temas laborales, temas propios de la familia, y también enfrentarse a la crianza son desafíos que, como dices tú, si la persona no está bien, es muy difícil que se puedan garantizar los derechos de la niña y los niños. Sí, efectivamente, tenemos que estar siempre presente también en el adulto, es una diádica. Es un trabajo diádico, es decir, en la manera de cómo afecta las interacciones de este adulto estando de una manera adecuada versus cómo afectan de manera muy negativa a los niños y las niñas cuando este adulto no está consciente de lo que está haciendo, no tiene noción de lo que, de alguna manera, la importancia, qué importante es hoy día los buenos tratos de los niños y las niñas, no hoy día solamente, sino que siempre lo han sido. El tema es que hemos ido avanzando paulatinamente en estos procesos de la crianza respetuosa, de conceptos como la ética del cuidado, de cómo también estos adultos de alguna manera pueden desenvolverse de manera adecuada en la crianza respetuosa con los niños. Y por otro lado también, centrando la mirada también hoy día en el niño, hemos tenido algunas acciones de poder sugerir a la familia validar de alguna manera el juego como una experiencia significativa para los niños y las niñas. Por ahí he leído que los adultos hemos olvidado que fuimos niños. Entonces, también es importante a nuestra infancia y ver qué hoy día podríamos hacer con nuestros hijos, nuestras hijas, al interior del hogar en las condiciones que hoy día estamos. Y ahí surgen actividades creativas como el poder pintar, el poder moldear, con elementos que hoy día hay en la casa, el tener, no sé, hacer masas de harina, el tema de ¿cómo se llama?, de la actividades imaginativas que tienen que ver con la danza, con el baile, con acciones de dramatizaciones, disculpa, actividades físicas también, que hoy día si bien estamos un poco más limitados respecto de salir a los espacios públicos, pero también hay acciones que podríamos realizar al interior de la vivienda, sí, donde los espacios son más reducidos, pero también hay acciones que hoy día el YouTube es una herramienta que nos ayuda bastante en poder desarrollar ciertas actividades al interior del jardín infantil, de los espacios educativos, disculpa, de los espacios familiares. Y en junji.cl nosotros todos los días estamos subiendo actividades para que las familias desarrollen con las niñas y los niños, y además sabemos que muchos equipos educativos también están trabajando con la app Mi Jardín Junji para precisamente entregarles ideas de actividades a las familias a desarrollar en el hogar, así que es muy importante eso. Y antes de finalizar, Javier, quizás también integrar el término de la corresponsabilidad en la crianza, o sea, muchas veces sabemos que la crianza ya es difícil, pero si recae solamente en una persona, esa persona va a estallar en un estrés imposible. Entonces la idea es que toda la familia que compone la vida de un niño y un niño participe de esta crianza. Sí, efectivamente. Toda la familia, y también a eso yo le quisiera agregar el concepto de la comunidad. Es decir,
Tal cual. Cómo de alguna manera también el entorno es parte de esta crianza, el contexto, la cultura, de cómo se va desenvolviendo este niño y esta niña. Es súper importante esta triada, tal vez, la familia, la comunidad, la cultura, que de alguna manera va transitando en la vida de este niño y de esta niña, hacia una promoción de trabajar los derechos de ellos, de los niños y las niñas, y de alguna manera a desarrollar de manera integral a este niño y esta niña basado en aspectos de los buenos tratos. Así Principalmente es. ese es el sentido, el que hoy día, cómo afectan los buenos tratos de manera positiva a los niños y niñas, cómo de alguna manera te invita a que este niño tenga más autonomía, una autonomía más progresiva, que pueda de alguna manera desenvolverse en un espacio nuevo, cómo de alguna manera les vamos otorgando seguridad a estos niños y estas niñas. Sí, bueno, y con esas palabras de Javier, con esta conclusión y por supuesto con todo, pero absolutamente todo el material que nos ha entregado, despedimos esta entrevista agradeciéndote, Javier, una vez más que hayas estado con nosotros desde tan lejos. Agradecer todos tus consejos, todo el material que nos has entregado, que sabemos que es muy útil para nuestras educadoras, nuestros equipos educativos y también nuestras familias. Y bueno, agradecer también a todas las personas que estuvieron conectadas. Y Javier, si te quieres despedir, unas palabras al final. Ya Beatriz, muchas gracias por la oportunidad. Nuevamente valorar y me quiero quedar con estos dos conceptos, que es el cuidado de los adultos para entregar también una crianza respetuosa a los niños y las niñas. El centro siempre es los niños y niñas, pero sigo insistiendo que es importante que estos adultos estén bien para entregar este proceso de crianza. Y Sí. eso, muchas gracias y nos estamos viendo en alguna otra oportunidad. Sí, pues nos estamos viendo a la distancia. Y bueno, recordarle a todas las personas que nos estuvieron viendo el día de hoy que esta cápsula queda guardada en nuestro Facebook oficial Junji Chile. También en un ratito más la vamos a subir a nuestra página de YouTube, Junji Chile Oficial, y también la vamos a subir a nuestra página de Instagram, así que si se lo perdieron o lo quieren volver a retomar para a lo mejor anotar algún concepto, lo pueden volver a revivir las veces que quieran, no se preocupen. Y recuerden que todos los días estamos subiendo material interactivo y pedagógico a nuestra página web junji.cl. Javier, un abrazo, cuídate mucho Igual, y bueno, Beatriz. nos vemos quizás en alguna otra oportunidad. Hasta luego, gracias. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao.